relacionado con la realeza. Y voy a poner también en pantalla el Mercurial de Malhut. Mercurial de Malhut en hebreo, que significa era cercano al reino. Creo que no apareció en pantalla. Bueno, es un experimento que estamos haciendo y realmente no sé. Bueno, yo quise hacer esto porque para que ustedes vayan tomando nota, los que quieren tomar nota de los nombres y todas esas cosas, ¿no? Pero parecía que esto me va, no sé, podría apartarme un poco digamos, de la secuencia que quiero llevar de este material. Entonces, Mercurial de Malhut en hebreo, esto significa que era cercano al reino. En la anterior estudio dijimos a cuál reino. Y hacemos la pregunta, no está bien claro al cual reino pertenecía Yeshua. Eso lo dijimos la clase anterior. Dijimos que los rabinos medievales que ya habían tenido encuentros con los cristianos de la época, en forma muy desagradable, por cierto. No podían imaginar que alguien en el siglo IV dijera que él estaba conectado con el reino. Sin embargo, hay algo más en esto de lo que la vista puede alcanzar, lo que la vista nos abarca, cuando el Talmud dice que Jesús estaba relacionado con el reino. Lo que algunos rabinos pensaron es que Yeshua estaba relacionado con el reino. Se refería era que en realidad él pertenecía a la casa de David. Como está profetizado, como está en la Escritura. En otras palabras, en este caso, estar relacionado con el reino es asunto de estar relacionado con el linaje de David, el reino de Israel. Y esta es la razón por la que no podía apresurarse a ejecutarlo. Sin este periodo de los 40 días. ¿Se acuerdan? Que un mensajero iba adelante durante días tras días, hasta 40 días, proclamando el edicto del acusado, pues. O sea, buscando a alguien que hiciera algún tipo de defensa para él. Bien, entonces, el editor del Talmud trae a colación otra mención interesante de la baraita. En la clase anterior dijimos que baraita son colecciones de sabios antiguos, las colecciones de libros de sabios antiguos de la Mishnah. Ellos se llaman los Tanaim, ¿ok? Ellos se llaman Tanaim, los cuales voy a leer y tratar de analizar para una mayor comprensión. Los rabinos del Talmud nos enseñan que aquí es que no quiero que empecemos a poner mucho más cuidado y que tengamos en cuenta el preámbulo que acabamos de hacer, ¿no? Los rabinos
del Talmud, ahí viene otra lámina, nos enseña que Yeshua tuvo 5 discípulos llamados Matai, Nakai, Neser, Muni y Torah. A partir de este punto, el Talmud nos presenta una interpretación de la Escritura en forma de controversia, de duelo, alguien contra alguien. En algunos versículos vamos a ver que defienden a estos discípulos, pero en otros versículos incluso lo condenan a muerte. De esta manera, vamos a empezar con estos pasajes, a pesar del hecho de tener que lidiar con una traducción al inglés, que hace más difícil la comprensión del lazo gramatical que lo une. Eso muchos de ustedes lo saben, que allá enseñamos que debemos de ir siempre a las raíces hebreas, a los originales, porque eso de traducción, a medida que se pierde la esencia, y eso es lo que ha ocurrido lamentablemente con todas estas traducciones del Nuevo Testamento, de las Biblias también. Muchos de estos versículos son juegos de palabras, es decir, están elaborados en juegos de palabras. Así que la traducción al inglés puede que no haga justicia al texto, ¿verdad? Pero de todas formas vamos a intentarlo. Yo trataré de que lo podamos entender. Debo recordar, amados hijos, que el Talmud son las expresiones, discusiones y narraciones hechas por los rabinos antiguos que fueron plasmadas en el Talmud. ¿Okay? Cuando Matai, vamos a empezar con el primer versículo, según ellos, el primer discípulo de Yeshua. Cuando Matai, se supone que Mateo es llevado a la corte, él le dice a los jueces: ¿debería Matai ser ejecutado? Esto no está escrito. Matai, ¿cuándo debo yo venir a presentarme ante Dios? Esta frase, debo yo venir a presentarme ante Dios, esto es un texto del libro de los Salmos 42, versículo 3. El juego de palabras se da porque la palabra matai en hebreo significa cuándo. Y dice entonces, ¿cuándo debo venir y presentarme delante de Dios, delante de Hashem? Así que ellos los rabinos, mencionan este versículo como una especie de defensa. Decir matai, que en español se define como Mateo, derivado del griego. Por cierto, era un nombre proveniente del periodo de los Macabeos, ese nombre. Y realmente fue el padre de Judá a Macabí. Y su nombre era Matatiao. Y de ahí es la abreviatura Matai, de Matatiao. Así que el escritor del Talmud, el que está escribiendo estas narraciones,
crea una especie de defensa proveniente de los salmos y que Matai aparecerá delante de Hashem. Es un hecho que si él aparece delante de Dios es porque no es culpable, que es un hombre justo, porque solo los justos pueden presentarse delante de Dios. El Talmud entonces responde por qué el Talmud hace preguntas, porque el Talmud hace preguntas y se responde a sí mismo. Son discusiones, como dije hace poco, de varios rabinos que exponen sus ideas, sus interpretaciones. Dice, sí, Matai debe ser ejecutado, puesto que así está escrito. Cuando Matai muera y su nombre desaparezca. Eso viene del Salmo 41, 6. O sea, aquí ellos juegan con dos textos, diciendo en uno que lo maten, pues Matai debe presentarse delante de Hashem, mientras que no lo maten, porque Matai tiene que presentarse delante de Hashem. Otro, y el segundo texto dice, Matai debe morir y su nombre debe perecer. Como dije al principio, son versículos con una contraposición realmente. Este tipo de confrontación sigue igual al caso siguiente. El segundo versículo, según ellos, es Nakai, del cual el Talmud dice, cuando Nakai es llevado ante la corte, él le dijo a los jueces que Nakai sea ejecutado, no está escrito. Nakai y todos los justos no deben ser eliminados. Esto es mención del capítulo 23 de Éxodo, de Shemot, capítulo 23, versículo 7. O sea, en otras palabras, para entender lo que este versículo significa realmente, debemos que saber cuál es el significado aquí de Nakai. Nakai significa limpio o puro. Y así en el pasaje de Shemot, en su contexto, dice, ven aquí, el inocente, cuando dije ve es él, aquí inocente, el puro, y el justo no debe ser ejecutado. Según ellos, esto es lo que alegaba Nakai. Ahora, el Talmud de nuevo responde con el juego de palabras, utilizando Nakai. Nakai debe ser ejecutado, porque así está escrito, en lugares secretos, aquí el inocente, el puro, es muerto. Y esto es una cita realmente del Salmo 10, versículo 8, que dice, en la emboscada matará al inocente, aquí. Vemos entonces, amados, aquí un versículo que se refiere a no matar, y otro versículo que utiliza para decir que debe ser ejecutado, debe morir, debe ser muerto. Bien, seguiremos con los otros tres versículos antes de analizar esto de manera más profunda. El próximo versículo después de Nakai es Netzer,
es una palabra que ustedes ya deben conocerla, que significa retoño, arbusto, nacer. Cuando Neser fue llevado a la corte, dijo, debe Neser ser ejecutado. Eso no está escrito. Un Neser, un arbusto, un tallo, un retoño, no puede crecer fuera de sus raíces. Esto está basado en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, un Neser, retornará de sus raíces. Entonces, amados, ellos dicen, Neser debe ser ejecutado porque así está escrito. Y dice, de tu sepulcro será echado, al igual que Neser, como un retoño aborrecido. Esto lo encontramos en Isaías 14:19, que dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago, como Neser. Pero ¿sabe qué? A lo que se refiere realmente, si usted puede leer el contexto de Isaías 14:19, aquí el contexto que encontramos es que el rey de Babilonia empieza a salir de su tumba en forma de retoño. Pero bueno, no vamos a profundizar allí eso, ¿verdad? Vamos a analizar entonces el cuarto versículo que se menciona en este contexto del Talmud, que es el nombre Buni. Buni, ahí lo tienen en pantalla, amado, ¿verdad? Buni. Es el que se identifica como un juego de palabras. O sea, Buni es como un juego de palabras que quiere decir mi hijo. Viene de la palabra ven, hijo. Buni es como mi hijo. Es como cuando decimos Adonai es mi Señor, ¿verdad? Es algo parecido. Entonces, Buni viene siendo como mi hijo. Buni fue llevado entonces a la corte y dijo entonces, ¿debo ser yo ejecutado? Eso no está escrito. Buni, mi hijo, mi primogénito. Este pasaje es tomado de Shemot 4:22, que dice, así ha dicho Adonai, mi hijo, que habla acerca de Israel. Entonces, el Talmud responde inmediatamente, Buni debe ser ejecutado, porque así está escrito. Dejará ir a mi hijo para que me sirva, y no has querido dejarlo ir. Entonces voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Este pasaje que acabo de leer se menciona en Shemot 4, versículo 23, y está relacionado con la circuncisión del hijo de Moisés durante la travesía por el desierto. Me siguen, ¿verdad? Espero que me puedan decir amén. Bueno, amado, el último de estos versículos es llamado Torah. Esa palabra ustedes la conocen, ¿verdad? Cuando Torah es llevado a la corte, les dice, debe Torah ser ejecutado
Así no está escrito. Un salmo de acción de gracia de Torah. Salmo de acción de gracia de Torah. Es el pasaje tomado del Salmo capítulo 100, versículo 1. Entonces, viene el Talmud y responde: Torah debe ser ejecutado porque está escrito: aquel que ofrece sacrificio de parte de Torah, de acción de gracias, me honra. Tomamos el Salmo 50, versículo 23. Entonces, amados, hemos visto en la esgrima de la Escritura que los versículos que se utilizan, o que los versículos que utilizan las mismas palabras para absolver a los discípulos, también se usa para condenarlos. Todo este contexto, todo el panorama que se nos presenta en esta escena pareciera ser el de una corte de juicio. En otra palabra, Yeshua es juzgado y condenado. Y ahora el Talmud nos muestra una sala de juicio con los discípulos. Acuérdense que la semana pasada vimos el juicio de Yeshua. Ahora aquí estamos viendo el juicio de sus discípulos. Sus discípulos son llevados a una sala de juicio uno por uno. Se presenta una defensa para cada uno de ellos, pero al mismo tiempo se da un alegato en su contra que los culpa y los condena a muerte. Existen muchos problemas con este texto, con estos textos que hemos leído del Talmud. Estos textos que condenan a unos discípulos, supuestamente de Yeshua, comenzando con Matai y terminando con Torah. Existen muchos problemas. Primero, el primer problema que notamos de inmediato es que el único nombre que encaja con los nombres de los discípulos de Yeshua es el nombre de Mateo, que es el primero de ellos. El que está relacionado de los 5 es el primero, Mateo. Los otros 4 nombres, Buni, Nese, Nakai y Torah, no tienen ninguna relación histórica, a menos que usted quisiera relacionar el nombre de Torah con uno de los apóstoles que lleva el nombre de Tadeus, el último de los discípulos, Judas Tadeus. Usted puede decir que este nombre es familiar. Si lo estiramos un poco, entonces tendríamos entonces 2 nombres de los 5 a los que podemos reconocer. De resto, no tenemos ni siquiera señal alguna de quiénes fueron, o si en algún momento dado, fueron discípulos de Yeshua. Esto por sí solo nos presenta un problema, pero más problemático que esto nos resulta es lidiar con el inicio del texto. El Talmud dice en hebreo, creo que hermano Jaime me coloca la próxima palabra,
que dice Hamisha Talmudim Hayu Haya lo le Yeshua Nosri. Esto quiere decir, Yeshua de Nazaret tuvo 5 discípulos. Pero déjeme decir que literalmente traducido son 5 enseñanzas. ¿Y por qué no digo esto? El Talmud no significa, Talmud, la palabra Talmud no significa discípulo, significa enseñanza. Las versiones modernas del Talmud contiene la palabra Talmidim, que significa discípulos, pero es un hecho conocido por todos nosotros que la palabra va a aparecer allí en pantalla, ¿verdad? La palabra Talmudim y Talmidim. La letra Baf y la Yod son muchas veces intercambiadas en los manuscritos antiguos del Talmud y podrían tener un significado de una o de otra forma. Hay dos eruditos mayores que han expuesto su opinión sobre este tema que estamos tratando. Lo han interpretado en sus libros que ellos han escrito, que se relacionan con el tema de Yeshua en el Talmud. La semana pasada yo mencioné a un tal Joseph Klausner en su libro Jesús de Nazaret. Dice el autor de este libro, dice que este párrafo es una fabricación polémica del periodo amoraico. Amoraico viene de la palabra amorá, que la vimos al principio, que significa aquello que dicen o aquello que comentan. Fueron los sabios judíos que comentaron y transmitieron las enseñanzas de la Torah oral, la Torah She'al Peh, tomando como base la Mishnah, obviamente, que pretende justificar el alejamiento de la Kahal primitiva de su contexto judío. Cuando dije Kahal primitiva, es lo que muchos conocen como la iglesia primitiva. Entonces, él dice, Joseph Klausner, que solo podemos dirigirnos en este sentido como un juego espiritual, porque hemos estudiado hasta ahorita este contexto del juicio, él lo ve como un juego espiritual. Dice, era el descubierto, dice el escritor Joseph Klausner, el descubierto que el Talmud hace cosas similares. La contraposición de textos en pasajes que se relacionan con otros temas. Se observa en la página 33 del Talmud babilónico un uso interesante del mismo pasaje que se relaciona con Nakai, utilizando un texto opuesto. Los rabinos enseñaron, de donde suponemos nosotros,
de donde que si el acusado abandona el Bedín es la Corte de Justicia, el tribunal, como culpable, y alguien dice que tiene una declaración que hacer a su favor, en su favor, debe ser llevado de nuevo a ese tribunal. Y la Escritura dice que el inocente aquí no deberá ser ejecutado. Tomado el Salmo de Éxodo, versión 23:7, que dice: y a una persona inocente y justa no la condenes. ¿Y de dónde suponemos? ¿Y de dónde suponemos nosotros que si el acusado es hallado inocente y a salida de juicio alguien dice que tiene una declaración en contra de él, no debería ser llevado de nuevo a ese tribunal? Tomado el versículo que dice: y el justo no deberá ser ejecutado. Nuevamente, Simón 23:7. Ahora, el mismo contexto aquí es encontrado en otros versículos y con el mismo sentido opuesto, y que no se relaciona con Yeshua ni con sus discípulos. Podemos entonces ver que esta técnica de contraposición de versículos es muy conocida y utilizada en la época del Talmud. Ahora, ¿qué podemos aclarecer? ¿Cómo podemos aclarecer este pasaje que acabamos de leer? Existen varias formas para poder relacionarnos con este versículo. La primera es que todo se debe a una creación hecha por los rabinos babilónicos durante el periodo bizantino, que recordaban un poco de algunas baladitas y que fueron textos polémicos en contra del cristianismo en el siglo II al inicio del tercero. Como quiera que sea, esto no explica el porqué de los nombres usados ni de dónde aparecieron estos nombres: Matai, Naki, Nese, Buí y Torah. Es difícil creer que ellos simplemente lo inventaron, como se comenta que debe estar relacionado con un acontecimiento real o de algún texto que existía antes de ellos. Que lo que se nos presenta aquí es un antiguo, quiero que presten atención, amado, porque aquí empieza a desarrollarse el trompo del principio, juicio a 5 discípulos de Yeshua, Matai, Naki, Nasser, etcétera, etcétera. Aquí el autor de este estudio, ¿verdad?, dice que lo que se presenta aquí es un antiguo himno judeo cristiano, un himno que no hablaba de discípulos, pero sí de enseñanza.
es el credo de un himno que menciona 5 aspectos y que la Cajal, la iglesia primitiva, creía acerca de Yeshua, acerca de Jesús. Estos son Matai. Matai, ¿cuándo? ¿Cuándo llegó el Mesías? Él vino en el cumplimiento de la era. El segundo nombre es Naki, Naki, que significa limpio, puro, inocente. Él murió en forma inocente, en forma Naki, sin culpabilidad ni pecado. Tercer nombre es Neser, del cual tenemos el nombre hebreo de los primeros creyentes en el Mesías, los nazarenos. Y como sabemos, según Hechos, el libro de Hechos 24:5, Pablo es acusado de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos, de Nosri. Por ahí aparece en pantalla el nombre Nosri. Bien, ello significa que el Bihadashah, Nuevo Testamento, está familiarizado con este último, con este término judío dirigido a los primeros creyentes de Mesías, judíos de la secta nazarena. También Neser ha sido relacionado por mucho tiempo con Isaías 11:1, de donde hemos tomado esta idea de Nazaret, nazareno, Nosrit. En muchas palabras, él fue el Nazer de la descendencia de la casa de Jacob, fue la simiente de David. El cuarto nombre, Muni, que significa mi hijo. Él es mi hijo. Él es el Hijo de Dios. Y el quinto nombre, Todá. Él es sacrificio de acción de gracias. Yo creo que en el texto original del himno era Hamishah Tamudim Hayat Lo Yeshua Al-Nosri, como leímos, como está en pantalla, que eran 5 enseñanzas que Yeshua el Nazareno tuvo acerca de sí mismo. Primero, que vino en el cumplimiento de la era. 2, que fue inocente, puro y sin pecado. 3, que fue el Hijo de Dios. 4, que fue la simiente de David. Y 5, que fue el sacrificio de acción de gracia hacia Hashem. Entonces, amados, que este himno fue tomado por los rabinos y usado para polémica, respondiendo a cada línea con un verso incluido, con un versículo incluido. La afirmación que él vino en el cumplimiento de la era, cuando dice, ¿cuándo debo presentarme delante de Hashem? Matai significa que vino y que ahora se encuentra sentado a la diestra del Dios Padre. El segundo, Naki, justo, puro e inocente. Él es justo, el justo no perecerá. Luego, Neser, el versículo dice
que un nazareno brotará de la raíz de Jacob, el linaje de David. Y 4, Buni, mi hijo es mi primogénito y el primero nacido entre los muertos. La resurrección y el único en su especie, la primera generación de Hashem. Y el 5, como enseñanza, Torah, el sacrificio de acción de gracia. Amar un himno, una alabanza, salmo de acción de gracia para Dios. Es el nombre Torah. Por lo tanto, amados, los rabinos se estaban refiriendo a un himno de judíos mesiánicos y agarraron versículo por versículo y le dieron otra apariencia para negar cada afirmación. Colocaron todo en un contexto polémico entre el judaísmo y la iglesia durante el periodo bizantino. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Y que sea de provecho para nosotros como creyentes. Primero, si la teoría es correcta, y tengo que admitir que es solo una teoría, no es la intención de desechar, por supuesto, lo antes mencionado como un disparate meramente rabínico, como lo propone Joseph Klausner, el escritor de este libro. No existe nada que nos hiciera relacionar la historia con esta posición. Sin embargo, yo creo que hay algo en ella. Yo creo que encerraba un himno de la iglesia primitiva, de la Cajal de Masías de Shubra, que presentaba estas 5 enseñanzas acerca del Mesías y que ellos utilizaron el himno como un instrumento polémico para negarla, como la táctica conocida de heredar los versículos. Existen muchas otras ocasiones, pero esta fuera del ámbito de este artículo, en la que un texto es usado para beneficiar a una persona y otro para agraviarla, o utilizando esa misma técnica o táctica. Así que podemos ver aquí, amados, una preservación de esta propuesta de un himno antiguo, la respuesta rabínica a sacándolo de su contexto original y llevándolo a un jurado. Una corte que condena no solo a los discípulos, sino a Jesús mismo, algo que no pudo darse en algún momento dentro del periodo bizantino en Babilonia. Lo más importante para nosotros es que podemos darnos cuenta de que el Talmud no ignora el tema de Jesús completamente, y de que existen huellas, existen vestigios del conflicto antiguo entre la iglesia y la sinagoga, preservados en el Talmud. Ahora, dentro de la comunidad judía, hasta el tiempo reciente, en su mayor parte, ni siquiera creían
que Yeshua existió, o que fue un personaje histórico. Ellos pensaban que era una invención dentro de la imaginación de la Cajal primitiva para justificar el antisemitismo. Podemos ver ahora que el Talmud hace algunas menciones de Yeshua, aunque solo sea en el contexto de su juicio y ejecución. Y finalizando, hermano, vemos también que trae a colación estas actitudes polémicas contra el mesianismo, utilizando material judío muy antiguo en esta baraita para justificar sus odios y su condenación hacia la Cajal primitiva, la sexta de los nazarenos, lo del camino, como lo llamaban también. Esto por sí solo es una lección invaluable, amado. De aquí en adelante, en los próximos estudios, no hablaremos de los pasajes relacionados con Yeshua, sino con pasajes que se refieren al Mesías en general. No vamos a mencionar como lo hicimos hoy. Creo, amado, y finalizo, y me siento complacido que ha sido importante, amado, mostrar que el Talmud sí reconoce la historicidad de Yeshua. Aunque esto se haya dado claramente, haya sido dado durante ese polémico contexto del período bizantino y que conserva una memoria antigua de la persona de Yeshua como alguien mercurial e Malhut, alguien que está relacionado con la realeza. Amado, esto solamente debe servir de inspiración y estímulo para todos nosotros. Espero que hayan pues asimilado este estudio, que no es fácil, porque le digo, amado, leer el Talmud no es fácil, pero con un poco de paciencia y un poco de dedicación, y tomando siempre esa convicción que no debe borrarse de nuestra mente y de nuestro corazón, sacarlo, que Yeshua es el Mesías prometido en las Escrituras, y es el Mesías de Israel. Shalom, amado. Shalom. Pues, me voy a despedir de Instagram. Se agradece, pues, si has escuchado, te has fascinado, si te ha gustado este estudio, que yo sé que un poco dan este tipo de estudio, dale like, suscríbete también y deja tu comentario, amado, que son muy apreciados por nosotros. Shalom, amado. Bendiciones. Y bueno, me quedo con